Tengo el gusto y el honor de tenerlo al especialista en vacunas, al doctor en bioquímica, virólogo Mario Lozano, para charlar con él acá en Zona Cero. Mario, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Juan. Muy bien, un gusto, muchísimas gracias por este ratito para charlar acá en Zona Cero. Una pandemia para un virólogo, ¿es como un conflicto armado, como una guerra para un militar? Y más o menos, ¿no? La verdad es que son situaciones en que nosotros estudiamos durante mucho tiempo, pero que no tenés la oportunidad de verlas en funcionamiento casi nunca en la vida, digamos. Ninguno de los que estamos vivos hoy hemos vivido una experiencia como la que estamos pasando en este año que viene desde marzo del año pasado hasta ahora en Argentina, o desde diciembre del 2019 en el mundo, ¿no? Y la última gran pandemia de características similares a esta había ocurrido en 1918, fue la llamada gripe española, mal llamada gripe española, porque había surgido en Kansas, en Estados Unidos, pero bueno, los norteamericanos suelen ser muy veloces para quitarse culpas, para no quedar en la historia como los responsables de una pandemia, ¿no? Y estamos prácticamente a un año, ¿no?, de las primeras medidas restrictivas que tomó el gobierno nacional. Eh, ¿Qué balance o qué cosas podés destacar, ¿sí?, o te gusta poner el foco si haces todo el raconto, desde aquel marzo hasta este marzo? Bueno, Argentina, como creo que casi todos los países del mundo, tuvo aciertos y errores en el tratamiento de esta pandemia, en lograr contenerla, ¿no? Tuvo un gran acierto que es poner medidas restrictivas muy tempranamente. Si nos acordamos, en el momento que Argentina comienza con el primer confinamiento, que fue el más estricto de todos, eh, durante los primeros meses por lo menos, muy acatado por la población, había solamente 100 casos en el país, 100 casos de coronavirus. Es, en estos días tenemos de ese orden de fallecimiento, más que eso, solo de fallecimiento, ¿no? Eh, eso logró muy rápidamente frenar la progresión de la enfermedad. Claro que, por ejemplo, al mismo tiempo, no se contuvo el ingreso al país de aquellos visitantes argentinos o extranjeros que venían de países con muy alta circulación. Y eso fue un error que obviamente no sabíamos en ese momento que estábamos cometiendo porque no teníamos idea todavía de la magnitud De de cómo iba a la impactar. capacidad que tenía este virus para dispersarse. Pero los países que cerraron sus fronteras muy rápidamente tuvieron más éxito que nosotros. Por ejemplo, Nueva Zelanda o Australia, que controló mucho sus fronteras, que tuvieron más éxito. Claro que también hay que decir que esos países tienen la ventaja de ser insulares de ser islas y por lo tanto eh, resulta más sencillo, pero también hay que entender que hay una decisión política atrás de ese cierre de fronteras y de los confinamientos, y nosotros hicimos una parte bien en ese momento y una parte mal. Y entonces mantuvimos una baja progresión en el número de casos, pero en constante aumento, y cuando llegó el invierno más duro, Argentina tuvo un incremento de casos eh, muy importante que empezó a decaer comenzando, digamos, pasando la primavera, pero nunca disminuyó como en el resto, como en el hemisferio norte, que en el verano del hemisferio norte los países europeos tenían muy poquitos casos y a partir de ahí ellos tuvieron una segunda ola. Nosotros en nuestro verano estamos teniendo una cantidad de casos considerable, si bien en Argentina en menor proporción que países vecinos,
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil están teniendo una cantidad de casos alarmantes en países que habían manejado muy bien la pandemia en el 2020, como Paraguay y Uruguay. Está habiendo una crisis sanitaria a causa de estos aumentos, y Argentina por suerte no los está teniendo en este momento. Lo que no tenemos que hacer es relajarnos porque seguramente con el ingreso de las variantes nuevas que provienen de Brasil fundamentalmente, que son mucho más contagiosas, que provienen de Argentina desde Brasil, ¿no? Que son mucho más contagiosas, seguramente vamos a ver un aumento de casos y con el inicio de la temporada fría, la gente va a estar más tiempo conviviendo en lugares cerrados y peor ventilados y eso también va a aumentar los casos. Hoy hay una ventaja, ¿sí?, en relación al año pasado y a este panorama que recién referenciabas, ¿no?, que es la vacuna, una especialidad tuya. ¿Te sorprendió la rapidez, o realmente se puede hablar de rapidez a la hora de la producción de vacunas, de la aparición de vacunas contra el coronavirus? Sí, es una eh, novedad en la historia de la ciencia, la velocidad con la que se desarrollaron estas vacunas y la cantidad de vacunas que se desarrollaron al mismo tiempo para enfrentar una enfermedad. Nunca en la historia de la humanidad se habían desarrollado más de 2 o 3 vacunas simultáneamente. Recordemos cuando fue la epidemia eh, de, de, eh, eh, oh, que se trató con la vacuna de Sabin, de polio, perdón, con la vacuna de Sabin, que me había hecho una laguna en la cabeza. Debe ser la hora. Sí, ¿no? La vacuna de Sabin y de Salk, 2 vacunas con tecnologías diferentes que se utilizaron para enfrentar el mismo virus, el virus que producía la poliomielitis. Y normalmente se desarrolla una vacuna contra las enfermedades y se avanza con esa. Aquí hay decenas de vacunas que ya están en la última fase de desarrollo y que ya se están aplicando y es un logro de toda la humanidad. La verdad que es un gran logro la velocidad con la que se desarrollaron. Antes que las vacunas contra el coronavirus, la vacuna más rápida que se había desarrollado contra el sarampión había demorado 4 años y era la más rápida. Hay vacunas que demoraron 20 años en desarrollarse. Así que eso sí fue un logro muy, muy importante. Entonces, está dentro de lo esperable también estas, por ahí que empiezan a haber cuestiones en relación a determinadas vacunas, ¿no? Que cada vacuna, qué sé yo, la Sputnik, si se podía o no para mayores de 60, hoy hay países europeos que han suspendido la de AstraZeneca por efectos secundarios en en determinada franja etaria. ¿Esto también es esperable? Digo, desde el punto de vista científico, ¿eh? Corramos lo político. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que muchas de las cosas que se discutieron este año también tienen relación con la velocidad con la que se desarrollaron las fases clínicas para estas vacunas. Muchas vacunas, todas las que están ahora en circulación, no importa la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de la Sputnik V, todas esas vacunas tuvieron procesos acelerados que antes la Organización Mundial de la Salud no los permitía. Condensaron fases clínicas para acelerar ese proceso. O sea, hicieron 2 fases al mismo, hay 3 fases clínicas que hay que hacer. Muchas de ellas hicieron 2 de esas fases condensadas para acelerar el proceso de llegar al resultado final. Y cuando en su momento se dijo que la vacuna Sputnik no estaba todavía aprobada para mayores de 60, muchos entendieron mal lo que se dijo y muchos medios de comunicación también lo usaron maliciosamente, porque lamentablemente hay que decir que se metió la política partidaria innecesariamente en este tema. Es un tema de salud pública en el que todos deberíamos tirar para el mismo lado y muchos medios utilizaron maliciosamente
esa información para decir que era contraindicada para mayores de 60, lo que era una mentira aberrante. Nadie nunca había dicho eso en ningún lugar del mundo. Y eso, en realidad, lo que pasaba es que, como todas vacunas, se prueban primero en gente más joven. Los resultados en gente más joven están más rápido porque se hicieron antes, y después se prueba en adultos mayores y en otras franjas etarias. Por ejemplo, ninguna de estas vacunas que estamos dando ahora están autorizadas para darlas a menores de 18 años todavía. Claro. ¿Por qué? Porque las fases clínicas aún no terminaron. Estamos en un proceso, siempre hay que recordar que estamos en un proceso de aprobación acelerada, de aprobación de urgencia, porque aplicar la vacuna es muy necesario, y entonces se aplica. En este caso, la enfermedad no nos trae demasiados problemas para los menores de 18 años, no es prácticamente mortal, salvo algún caso muy, muy aislado para ese grupo etario, y por lo tanto es importante que la podamos dar a los mayores de 60, fundamentalmente porque es el grupo más afectado. Y cuando ese grupo se tuvo resultados, entonces la vacuna se aprobó. De la misma manera, cuando se decía, por ejemplo, que algunos comunicadores sociales decían que la Sputnik estaba floja de papeles porque no habían publicado los resultados en revistas, en The Lancet, por ejemplo, pero en cualquier revista científica que se publique. The Lancet es el máximo estándar en este caso, ¿no? Pero hay muchas otras revistas científicas que se dedican a la publicación de estos resultados. Cuando no decían lo mismo con la vacuna de Moderna, por ejemplo, una vacuna norteamericana, que se empezó a aplicar en Estados Unidos antes de que se publicaran los resultados en revistas científicas. Mucho antes, por lo menos un mes antes de esa publicación. ¿Y por qué sucede esto? No, ni Estados Unidos estaba equivocado, ni Argentina estaba equivocada cuando empezaron a aplicar la vacuna antes de la publicación. Porque los organismos regulatorios, la FDA en Estados Unidos y la ANMAT en Argentina, habían visto los resultados de las vacunas antes de que se publicaran. Como hay cláusulas de confidencialidad, como la publicación requiere de un análisis de expertos antes de que suceda, demora un tiempo siempre esa publicación, no demasiado, pero 15 días, un mes en general demoran, en el análisis de los resultados. Los editores de estas revistas científicas pueden hacer recomendaciones a los autores que deben ser tomadas en cuenta para garantizar la publicación, y al final se publican. Una vacuna no está aprobada cuando se publica, una vacuna está aprobada cuando el organismo regulatorio la aprueba. Y en Argentina el organismo regulatorio la había aprobado. Por eso yo digo que es maliciosa la interpretación de que hay que esperar a la publicación para garantizar su aplicación en una sociedad. De la misma yo manera, creo que ahí, en ese sentido, los médicos que salieron a hablar en contra y que no se dieron ellos la vacuna, que decidieron esperar a la publicación, son los que más se equivocaron en estos. ¿Y por qué lo digo con estos médicos? Porque no existe ningún médico, y sino que levante la mano el que lo ha hecho, que conoce los resultados de The Lancet, que se publicaran en The Lancet para todas las drogas que los médicos a nosotros nos recetan. Que me diga qué médico conoce la publicación de The Lancet de la aspirina, por ejemplo, para los pacientes cardíacos, para decir una cosa muy sencilla. Y sin embargo nos la recetan. ¿Y por qué nos la recetan? Porque la ANMAT aprueba ese medicamento para nosotros. Y sin embargo, cuando ahora les tocó a ellos hacer lo que correspondía, que es vacunarse, porque son personal de riesgo, porque son el personal que forma parte, que hay que cuidar más, porque ellos después cuidan a los enfermos, no lo hacían. No todos, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando del grupo de médicos que no lo hacían. Y con eso, además de cometer un error ético, disminuyeron la mirada positiva que la población debe tener hacia una campaña de vacunación. Y eso para mí
yo estoy muy enojado con esos médicos porque ellos saben, no pueden hacerse los desentendidos, ellos saben quién es el que aprueba y qué es lo que se necesita para aprobar un medicamento. Y además conocen el prestigio que tiene el ANMAT, que es muy alto en todo el mundo. Y entonces para mí cometieron un error. Deberían pedir disculpas públicas por lo que hicieron. Mario, las dos últimas, y agradeciendo de antemano, ¿no? este privilegio de charlar con vos acá en Zona Cero, esto que decís, y también desde el punto de vista científico, ¿no? Porque la información y la actualidad y los hechos van a una velocidad impresionante. Y no todo ciudadano tiene que saber de vacunas, ¿no? Se guía muchas veces por lo que se dicen a través de los medios. Esto que vos decís también va en relación al origen de las vacunas que llegan, ¿no? O la que sea, de cualquier vacuna. ¿Sí? Vos garantizás, desde tu punto de vista como virólogo, como experto en vacunas, hoy las que están en el mundo, ¿no? Siendo aplicadas y las que pueden llegar a nuestro país, más allá de las que están, a todas hay que tenerle fe. ¿Es así? Mira, la mejor vacuna es la que te pueden aplicar. Estando aprobadas por el ANMAT en nuestro caso, para mí es una guía suficiente que garantiza la seguridad y la eficiencia de la vacuna. La seguridad en el sentido que no, muy mayoritariamente, no nos va a generar efectos secundarios graves, y la eficiencia que además nos va a proteger, que la vacuna va a hacer lo que dice que hace, que es protegernos contra una enfermedad. Por ejemplo, viste, vos planteaste recién sobre el lote de AstraZeneca Oxford que se está debatiendo en Europa. En algunos países de Europa, personas que se vacunaron a los pocos días tuvieron alguna enfermedad, se vacunaron con esta vacuna de AstraZeneca, alguna enfermedad que le genera coágulos en la sangre que se llaman trombosis. Y algunas personas, además de tener esas trombosis, fallecieron a causa de la trombosis. Entonces, lo primero que hacen las autoridades regulatorias de algunos países europeos es suspender la aplicación de esa vacuna para estudiar si esas trombosis tuvieron relación con la vacuna. ¿Por qué? Porque podrían haberlo tenido. Entonces uno incurre en un problema grave hacia un determinado grupo de vacunados. Por ahí no son todas las personas vacunadas las que tuvieron problemas. Pueden ser, por ejemplo, las que tienen más de determinada edad o la que tiene alguna enfermedad previa que las induce a tener ese problema después de la vacunación. Pero todavía no está claro que haya ese vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que entre los alrededor de 200 millones de personas vacunadas con AstraZeneca en el mundo, solamente unas menos de 200 han tenido episodios de trombosis. O sea, menos de una en 1.000.000. Y esto es muy parecido al porcentaje de personas en el mundo que tienen trombosis, estén vacunadas o no. Y por lo tanto, si la vacuna induce esta enfermedad, entre los vacunados debería verse un mayor número, un mayor porcentaje de personas que tengan la afección, en este caso la trombosis, que entre los no vacunados. No parece ser el caso, pero igual hay que investigarlo. Países como Canadá o Estados Unidos siguen aplicando la vacuna porque, por un lado, Canadá ha comprado igual que Argentina, ha adquirido igual que Argentina la que se produce en el Serum Institute en la India, y parece ser que ese lote no ha mostrado ningún problema de trombosis en ningún lugar del mundo. Y hay algunos países europeos que, a pesar de haber comprado el mismo lote, la siguen aplicando. Así que es todavía un tema en debate. Mario, la última, y te pido si puede ser breve, ¿sí? Agradeciéndote, tiene que ver con algo que hoy empieza a escucharse nuevamente. Se escuchó sobre fin de año, sobre el principio de este 2021, y ante la demora en la llegada de vacunas, ¿sí? De los lotes, porque la demanda es mundial también, ¿no? Y ante la inminencia de la llegada del otoño, la temporada fría en nuestro país, se empezó a hablar de la posibilidad también, algunos comentarios, de aplicar muchas primeras dosis y no tantas 2 dosis
para ampliar, ¿sí?, la cantidad de vacunados. Esto, desde tu punto de vista, ¿es efectivo o no? Sí, sí, puede serlo. Con las vacunas que estamos aplicando, que tienen con una sola dosis una muy alta tasa de protección, cercana al 80%, es posible. Tiene que ser una solución transitoria, o sea, lo que tendríamos que hacer es, durante los primeros 2 o 3 meses de vacunación, aplicar muchísimas dosis de la primera dosis, pero después tenemos que producir, cerrar el circuito de vacunación dando la segunda dosis, porque la segunda dosis lo que nos garantiza es que la protección va a perdurar un tiempo suficientemente prolongado como para protegernos durante más de una temporada, ¿no? Por lo menos un año y medio. Perfecto. Y eso es muy importante porque de esa manera a largo plazo se va a disminuir la transmisión del virus. Pero sí es una posibilidad que se puede hacer una cuenta muy sencilla. Si nosotros con una sola dosis protegemos al 80% y con 2 dosis esa protección aumenta al 95%, como ocurre con algunas vacunas, la de la rusa, por ejemplo, o las norteamericanas llegan a esos valores, aplicando el doble o sea, el doble de inoculaciones con una dosis, tendríamos mucho más protegidos, muchas más personas protegidas que aplicando solamente Las dos. a la mitad de las personas las 2 dosis. ¿Por qué? Porque si tenemos 200 dosis en total y se le aplicamos a 100 personas, 100 primera dosis y 100 segundas dosis, vamos a tener 95 personas protegidas. Pero con una dosis sola le podríamos vacunar a 200 personas. Si es el 80% de la protección, ahí tendríamos 160 personas protegidas. Esa es la lógica que está atrás de la vacunación con una sola dosis, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el programa de vacunación hay que terminarlo, aunque sea en forma demorada, pero hay que Bien. terminar. Mario Lozano, un lujo. Muchísimas gracias por este ratito para charlar con nosotros acá en Zona Cero. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Un lujo tenerlo al doctor Lozano, ¿sí? Escucharlo, muy claro, muy claro. Desde el punto de vista científico principal para estos temas que son científicos. Se mezcla la política también, por supuesto, pero lo que necesitamos nosotros, el ciudadano, el de a pie, es la información científica para saber dónde están parados y tener más herramientas a la hora de analizar lo que nos dicen.